historia, yo esta colección la tenía, crecí en la década del 70, tenía un vecino, bueno, no se puede contar porque el tiempo pasó, era en el 75, el año que River Organiza de cambio 18 años, mi papá era de River, yo tenía que ser de River y mi vecino era un fanático de River que me dejaba el gráfico, lo compraba y me dejaba el gráfico debajo de la puerta para también querer catequizarme con el fútbol. Y ahí empecé yo a tener, tenía 6 años, estaba tratando y lo primero que leí era el gráfico y el gráfico empezó a formar parte de mi vida. Y este señor Eduardo, que era el señor que vivía a la puerta al lado de mi casa, todos los miércoles o jueves terminaba el gráfico y me dejaba el gráfico regalo. Y bueno, llegó un momento que mi mamá decía, bueno, no le regalé la revista todo el día, porque usted la paga. Y me empezaron a comprar el gráfico porque veían que yo me lo devoraba. Entonces, como todos los de mi generación. Entonces yo ya tenía un tema que era que el gráfico a mí me volvía loco y lo compré hasta... aún trabajando en el diario de deportes, compraba el gráfico y los lunes a la noche lo iba a buscar al kiosco y en el diario nos peleábamos por ver quién era el primero que agarraba el gráfico. Lo que le contaba recién, el vínculo del deporte, la dictadura y la prensa especializada miraban todo el Mundial 78, porque en el medio no nos tenemos que olvidar que Argentina futbolísticamente venía de ganar el Mundial. Venía a ganar el Mundial de 78, el Mundial Juvenil de Maradona del 79 y iba a defender ese título en España. O sea, y a mí me apareció un señor que se llamaba Diego Maradona, con lo cual teníamos un combo. Editorial Atlántida, muy importante saber que Editorial Atlántida. Todos los que estamos acá tenemos conciencia de lo que fue eso, pero Editorial Atlántida hoy era un tanque como Clarín. Había sido fundada en el año 1919 por un uruguayo. La impronta uruguaya es muy fuerte en la gráfica argentina, Natalia Botana, en este caso fue Constancio Vigil. Fue estudiado en un montón de campos, desde la masculinidad que tiene el gráfico. Yo ahora estoy dirigiendo una tesis sobre una comparación entre el gráfico y el mundo deportivo en el primer peronismo, mirando el rol de la mujer. O sea, el gráfico es observado y hay trabajos de Eduardo Archetti, en la Universidad Argentino, en la Universidad de Oslo, que fue el primero que trabajó ese tema. El gráfico está analizado por todos lados donde uno se le ocurra, pero no había nada sobre el Atlántico Sur. Entonces, la pregunta que yo me tenía que hacer, que fue una pregunta de campo, de perogrullo, ¿qué había pasado en los tiempos de guerra en el gráfico? Porque lo primero que van a ver, que es lo que a lo mejor, perdón, que pase, permiso, lo agarro. Lo primero que te encontrás, y a lo mejor que no tiene memoria, ¿alguno se acuerda cómo era el logo del gráfico? Esto. El isólogo, ¿cómo era? Exactamente, era colorado. Y esto pasó a ser la bandera argentina, ¿por qué? Porque cuando yo me acordaba perfectamente que el número posterior al desembarco en Malvinas salió el gráfico, llegó a mi casa con este logo. O sea que, entonces cada vez yo se los voy a contar. Cambian el logo por la guerra, con lo cual ahí empieza a haber una conducta, una mirada de lo que estaba pasando. Entonces, a partir de esas preguntas, lo que les contaba un poco, empiezo a trabajar sobre el marco teórico, que es lo que uno tiene que hacer. A lo mejor esto tiene que ver con un trabajo de tesis, no es una novela. El marco teórico es, tengo que trabajar todo lo que hay alrededor, lo que yo les contaba, lo que hay alrededor del tema. ¿Cuál es la relación entre la política y el deporte? Lo que les contaba Eduardo Archetti. Hubo trabajos en los 90 de Rein, Ranan Rein, que es un israelí que vino a la Universidad de Belgrano y ahora está hace trabajo para la USAM, de Marcos Novaro y Vicente Palermo, que empezaron a trabajar. Hay un libro que se llama Salen las heridas, que toca específicamente el tema de Malvinas, pero también va trabajando lo que era la política de medios y del deporte. Lo que yo les contaba, hubo investigaciones realizadas sobre el periodismo deportivo entre el 76 y el 83 de diversos autores, Gustavo Veiga, Fernando Ferreira, Blaustein y Subieta, pero no hablan nada. Pero acá hay un libro que es emblemático, que por eso lo pongo acá, que lo encuentro de casualidad, cuando se me ocurre, lo encuentro de casualidad, que es Malvinas, el gran relato. Esta señora se llama Lucrecia Escudero, es una señora argentina, investigadora de la Universidad de Bolonia.
Y este libro es un libro, es una maravilla el librito este, y analiza todas las publicaciones de Argentina durante la Guerra de Malvinas. Pero lo único que no analizaba era el gráfico. ¿El único? Lo que no analizaba era el gráfico. Y creo que tenía que ver directamente por denostar lo que era el deporte. Nunca se había preocupado, pero uno lee libros, fuentes y rumores de la información de guerra. Los diarios, las revistas, gente, Somos, Para Ti, 7 días, pero no hablaba del gráfico. Tampoco habla de goles, que era otra. Entonces, lo que sí plantea Lucrecia en un trabajo es el pacto con el lector para transformarse en un vehículo de la noticia más allá del semanario especializado. Es decir, llevar noticias a partir de la prensa, que era un poco lo que planteabas vos, pero lo hacía desde un ámbito de política y sociedad, pero no lo hablaba desde el deporte. Entonces, había todo un caldo de cultivo, había un caldo de cultivo ideal para poder trabajar sobre este tema. Entonces uno tiene que plantearse los objetivos. Lo que les acabo de decir, no había trabajos académicos en la actuación de gráfico. Yo no tenía nada, salvo algún mención o repaso de algún periodista que hablaba y comentaba algo. Es más, yo llegué acá, vos creo que fue lo que dijiste del 1-0 que perdió con Bélgica, Argentina en el debut. El día siguiente fue la rendición, o sea que Argentina no jugó el Mundial en guerra. O sea, y todo no, se jugó el Mundial durante la guerra, no, el 13 de junio fue la rendición, y el 14 de junio fue la rendición, y el 13 de junio fue el partido en Barcelona. Acá entonces hay que entrar de lleno. ¿Cuál es la conducta que tuvo el gráfico durante la Guerra de Malvinas en el tratamiento de las noticias deportivas? Hubo un correlato con la propaganda que ejercía Atlántida. Estas, y lo vamos a ver más adelante, estas dos tapas que son del 25 de mayo y el 1 de junio, que es estamos ganando, seguimos ganando, tapas totalmente emblemáticas de gente que hasta Charly García, no bombardea Buenos Aires, dice estamos ganando, seguimos ganando, o sea que quedaron en el colectivo durante muchos años. Había que ver cómo era ese tratamiento de noticias. Cómo uno presenta, no sé si alguien de acá haya trabajado en medios, pero cómo se presenta la noticia también es muy importante. Y ver qué es lo que pasa en la noticia, cómo se titula, cómo se escribe, cuáles son las fotografías. ¿Hubo alguna conducta adrede de la editorial? ¿Existió algo en la presentación de los hechos deportivos? O sea, si una cosa que yo diga Argentina, vamos a ver, Argentina para todo el mundo en medio de una guerra, o Menotti entre la guerra y la paz. Menotti era el técnico de Argentina. Yo, si estoy en la guerra, estoy haciendo me estoy metiendo alimentando el cerebrito de la gente. Y lo más importante, ¿cómo actuaron los periodistas? ¿Por qué? Porque en toda empresa hay jefes y hay empleados. Entonces, los jefes tuvieron una conducta muy fuerte con la dictadura militar, una ligación muy fuerte, y también la van a tener durante el menemismo, van a ser siempre aliados del gobierno. Pero, ¿qué escribían los periodistas? Porque es muy importante decir, el gráfico se la jugó, pero hay un montón de periodistas que en sus textos a lo mejor no decían nada sobre Malvinas o una posición política sobre la guerra. Bueno. Acá lo que les contaba, Argentina, justo este título, esta revista, yo lo voy poniendo en auto y se pone bien explicando, esto fue el primer número después del bombardeo del 1 de mayo. Esta es la tapa, Argentina. El hockey, el partido que decía él, la CEA campeón mundial, y Vilas, que Vilas en ese momento estaba como en su segundo reentré, después del 77, en el año 82 tiene él gana Monte Carlo, gana en Madrid y llega a la final de Roland Garros, pierde con Vilander, y después de la guerra se conoce su romance con Carolina de Mónaco. Imaginen lo que era Vilas en ese año, el monstruo que significaba. Vilas va a ser utilizado por el gráfico. Entonces, la idea es ver la temática, si la redacción terminaba por unir cuestiones periodísticas con los deseos ideológicos, lo que le contaba. El que escribía cumplía el deseo ideológico del dueño.
la incertidumbre que vivían las noticias deportivas. Ahora lo vamos a ver. ¿A quién representó el gráfico? También es muy importante. ¿A quién estaba bien? ¿A quién representaba? Y ese discurso, ¿a quién iba dirigido esa ideología? Y también es muy importante entender si hubo, como ocurrió en otras publicaciones de Editorial Atlántida, la idea de defender la imagen del país ante el mundo. ¿Por qué? Porque estas revistas iban a todos lados. En esa época, algunos de ustedes recordarán que existían las ediciones internacionales. Los diarios tenían ediciones internacionales, que eran ediciones que iban a distintos lugares del mundo, generalmente a grandes ciudades, Nueva York, Londres o París, en las cuales los argentinos podían conseguir de manera reducida los diarios y algunas revistas. Con lo cual había un tema de intervención de imagen, cuando del otro lado supimos después que, por ejemplo, Bertoni, que fue un jugador que integraba ese equipo, sabía por el diario El País, no está en la investigación, pero se sabía que la guerra se estaba perdiendo. Bueno, fuentes, ahí tenemos, eso es cuando Milas ganó Monte Carlo. Siguen, ustedes ven esto que les digo, ¿no? Ahí cambió. Sigue cambiando, el Lobo lo mantuvieron 3 semanas, después volvieron al Colorado. Ejemplares, o sea, bueno, ¿qué fue? Se hizo un trabajo de campo específico entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Igualmente, más allá de eso, yo después hice un campo mucho más amplio para ver qué pasaba sobre Malvinas hasta el año 83, digamos, cómo trató la revista. Apliqué un tema que se llama historia oral. Yo conozco por profesión a 2 periodistas que integraban la redacción y que viajaron a España a cubrir el Mundial, con lo cual tenían testimonio de primera mano 30 años después, o 31 años después, que fue cuando yo hice el trabajo, lo publiqué el 40, pero hice 31 años después, de qué pasaba con ellos, si era lo que vivieron. Comparé trabajos de publicaciones de la época y constaté, como les dije, que no había por ningún lado nada escrito sobre el gráfico, con lo cual es un primer trabajo de aproximación. Bueno, esta tapa es la primera tapa con el logo cambiado. ¿Ustedes saben reconocen a este señor? Porta. Hugo Porta, perfecto. Hugo Porta, no, es una camiseta rara esa, ¿no? ¿Alguno sabe de...? Sudamérica 15. Muy bien, Sudamérica 15. Habían jugado, el de atrás es Suárez Gache, habían ido a Sudáfrica a jugar con un equipo, con un plantel que además estaba integrado con algún jugador, los Pumas, algún jugador uruguayo y paraguayo, bajo el seudónimo para jugar con Sudáfrica, Sudamérica 15, porque era la época de la apartheid, en Sudáfrica no se podía jugar. Este partido, esta foto de Porta es del 3 de abril de 1982, es un día después. El gráfico salió 3, 4, 5, el gráfico tiene fecha del 6 de abril, este día, pero el sábado 3 se jugó el partido en Bloemfontein. Fue la primera vez que 15 argentinos, eran los Pumas disfrazados, pero 15 argentinos le ganaron a Sudáfrica. Los 21 tantos fueron convertidos por Hugo Porta, y ustedes pueden ver una cosa muy importante, que lo que era la alteración y lo que es una primera marca de triunfalismo, porque acá sí se ve el triunfalismo. Tenemos el celeste y blanco. Desde Inglaterra, los cruciales momentos que vivieron Ardiles y Darrauni. Sacco, Saldaño, una pelea inolvidable. Hugo Porta, no dice nada que los Pumas le ganaron a Sudáfrica. Hicieron una tapa simplemente para poner un argentino que era conocido en esa época, un deportista emblemático, con un celeste y blanco adelante. Pero no dice nada, era la primera victoria de una... ¿Por qué Porta estaba? O sea, poner Sudamérica 15 o Victoria Puma, como pusieron acá. Entonces ahí ya tenemos una primera entrada de lo que estaba pasando, cómo las redacciones, el gráfico se cerraba los domingos a la noche, porque había que imprimirlo,
no era como un diario, una revista que se iba haciendo de a pliegos. Las revistas se van haciendo de a pliegos y se van doblando y se van troquelando, y uno tiene que mandar una primera parte durante la semana, tenían un cierre anticipado y un cierre pleno, que generalmente eran las páginas, las primeras páginas y las últimas, que se hacían sobre el pucho, o sea, los días de partido. Con lo cual muestra un poco lo que era la confusión. No sabían, es raro que, digamos, he visto infinidad de tapas de gráficos, siempre la tapa de gráficos tenía una mención de lo que ocurría. Bueno, ver cómo eran las portadas, las editoriales, constatar el mensaje este que les decía, el apoyo a través de artículos editoriales. La tapa es lo que habla la editorial, no es lo que hablan los periodistas. La tapa es el mensaje editorial de una revista. El cambio del logo. Revisé las editoriales, porque dije, ¿qué pasa? O sea, el gráfico tenía una página 3, siempre una editorial, les voy a mostrar, era esto, una primera página que era un mensaje editorial con la columna del staff, de quienes eran los integrantes. No era una revista históricamente que se haya metido en política, ni aún en la dictadura, o sea, pero 7 de 11 editoriales estaban dirigidas al tema de Malvinas. Entonces algo pasaba, digamos, no se le escapó a la querida Lucrecia, se le escapó, pero ya Malvinas, ya el tema que el deporte y la pelota se estaba viendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Para ir llegando, les hago la teoría para que vayan viéndolo, porque a lo mejor, como es deporte, bueno, contra ese acompañamiento editorial que lo vemos acá, incertidumbre, porque no sabían qué poner, hay incertidumbre, con publicaciones que son desordenadas, vertiginosas, porque ahora vamos a ver esto que dicen de Larrauri y Martínez. Acá es la pelea de la CIAR, el título dice Argentina, o sea, es un tipo que está tirando una cama con un buzo que dice Argentina, el día que salió campeón del mundo, y solamente pensé en la patria. O sea, esto es propaganda, más allá de lo que nosotros pensemos sobre Malvinas. Acá hay que verlo desde la comunicación, que era lo que se decía. Este es un trabajo de comunicación, o sea, para tenerlo bien en claro. Entonces, había mensajes directos de los editoriales. El gráfico, no sé si vos, Marcos, lo recordarás, porque fue el primer medio argentino. Las Fuerzas Armadas obligaron a Atlántida a enviar 1000 ejemplares para los soldados a Malvinas. O sea, el primer medio argentino que entró en las islas una vez ocurrido el desembarco del 2 de abril fue el gráfico. Los títulos eran agresivos y orientados. Constancio Vigil le va a dirigir una carta al mismo día de Seguimos Ganando, de 4 páginas al presidente de la FIFA, contándole lo que éramos los argentinos y lo que significaba Malvinas y cuál era el tema de lo que había que hacer. Había una preocupación por instalar un relato, eso se va a ver también en otras revistas, en las otras revistas del grupo, que fueron Gente, Somos y Para Ti, en diferenciar un relato que venía también en la época de la dictadura, del tema de derechos humanos y todo, y hablar de las mentiras que se decían en el mundo sobre Argentina, desde lo editorial, aclaro. Ustedes recordarán, los que estuvieron acá en Buenos Aires, las cantidades de donaciones y el Fondo Patriótico y las 24 horas por las Malvinas. Había una sección especial al margen de lo periodístico, en la cual se destacaba las donaciones que hacían deportistas famosos con el bono de las Malvinas, y una búsqueda desde el título de llevar el exitismo al lector, que era igualar las victorias deportivas al equivalente de la guerra. Si quieren preguntarme algo, me dicen, no tengo problema, yo soy abierto. Sí. ¿Cómo no? Cuando apareció Porta Sí. representando al rugby, Sí. yo recuerdo que en esos tiempos el rugby no tenía demasiada prominencia de información al público a través de los medios gráficos, porque era un deporte considerado el deporte de los ingleses. Y de élite, de una élite. Entonces me llama la atención que, bueno, ahí no había puesto ningún comentario, probablemente había subyacente algo de eso, que no daba demasiado relieve al rugby. Era un deporte inglés,
el rugby es un deporte como el fútbol o como el tenis. Decía con el fútbol en cuanto al norte. Pero Porta hacía 12 años que estaba jugando y Porta era un jugador que había sido destacado y que había popularizado. Hubo giras en el 77, hubo giras importantes, en el 76 hubo una gira a Gales famosa de los Pumas, o sea, ya el rugby tenía un desarrollo. Ya el SIC y el CASI eran equipos que la gente hablaba en San Isidro, de lo que era la capital del rugby. Pero acá lo que más asombra es que no hay una mención de que los Pumas o Sudamérica 15, bajo una trampa, un hombre tramposo, le habían ganado a Sudáfrica, y acá había un logo de un tipo entrando con una pelota que había ganado y hecho los 21 puntos. Perdón, ¿Cherkis Viero era el director en esa época? No, Héctor Vega Onesime era el director. Ah, ¿no todavía Cherkis? Cherkis viene después, tiene una reforma. Yo un poco cuento en el libro la historia de cómo el gráfico va cambiando. El gráfico tiene un periodo desde su creación hasta la década del 50, en la cual entra Dante Panzeri. Sí. Dante Panzeri tiene una discusión muy grande con los dueños del editorial después del Boca River de Delem, el famoso penal de Delem, porque le quisieron poner una columna del Sogaray, que en ese momento era ministro de Economía, en la época de los bonos Ruiz de Julio, en el año 58, No, 62. 62, pero no me acuerdo si fue inolvidable el el penal. u otro partido de River Boca, fue después, creo que fue en el 62. Y el famoso hay que pasar el invierno, y él deja el gráfico y los Vigil ponen a Carlos Fontana Rosa como director del gráfico. Carlos Fontana Rosa va a revolucionar, va a convertir el gráfico en la marca que soy, va a cambiar, el gráfico salía los viernes, va a empezar a correr el gráfico para que salga antes, le va a hacer una especie de, bueno, hizo logo más moderno, el color, las fotos, el gráfico empieza a mostrar lo que nadie había visto, los goles se veían teniendo toda una cultura de fotografía e imágenes, y entra en la década del 70 con una impronta muy trascendente. El mundo sabrá cómo somos, dice Menotti. La puntuación jugador por jugador. La puntuación jugador por jugador, que era una cosa novedosa. Bueno, por ejemplo, el gráfico se ocupó de la visita de Juan Pablo II. Hay una editorial hablando de la visita de Juan Pablo II, digo, no solo había fútbol, lo que yo les contaba, había mucha gente corriendo. Reutemann corre unas semanas antes de ese 82, después de que él pierde el título en Las Vegas, intenta correr en Kyalami en el año 82, corre una carrera y con Williams y se retira del automovilismo. Pero estaba Rosso, estaba Larrauri, un montón de pilotos que corrían y que los seguían, estaba Vilas, estaba el boxeo, los que vieron lasear Saldaño, y esas victorias en el mundo se le daba demasiada importancia. Todavía la fiebre de los jugadores argentinos no existía, porque todos los futbolistas argentinos van a ser transferidos después del 82. Menotti obligó a que el equipo campeón del mundo y sus jugadores se quedaran en Argentina hasta la defensa del título, con lo cual Pasarela, Ramón Díaz y etcétera, un montón más, salvo Bertoni, que era el único. La mayoría jugaba en la Argentina y no jugaba en el exterior. Bueno, una simbiosis en los textos y en la literatura de mando y los textos, la edición de notas, como les voy mostrando, de títulos que alusionan a la guerra. La cobertura de Argentina e Inglaterra en hockey es una cobertura muy interesante. En el medio de la guerra se jugaba el Mundial de Hockey sobre Patines. Argentina había sido campeón del mundo en San Juan en el año 78, con un equipo en el que jugaban los hermanos Martinazo. Iban a defender el título a Portugal, y en el medio de la guerra se produce el único choque entre Argentina e Inglaterra antes del 86. De casualidad. El
embajador argentino era Gómez Centurión, que era el tío del que fue candidato a presidente hace unos años, y se produjo una cosa muy fuerte porque había exiliados, en ese momento al margen de la dictadura, que le van a pedir plata a... Eso no forma parte de la investigación, pero se los cuento porque es un tema que después le van a pedir plata por el tema de Argentina, diciéndole que querían alentar al equipo, y cuando le da la plata ellos hacen una bandera que decía Videla asesino, que fue una bandera que él la va a sacar. Bueno, se producen una serie de temas alrededor de eso, pero la cobertura esa de Juan José Pano es una cobertura muy buena. Cuenta que los jugadores no se podían saludar, que el saludo después del partido era con la mirada, no podían darse la mano, no podían hablar, las delegaciones tenían prohibido comunicarse, o sea, se tradujo en un partido de un deporte menor que se llenó de gente, fue el partido un poco más gente que hubo en el Mundial, pero ese Mundial de hockey, que Pano lo va a cubrir, porque Pano estaba en España, no sé si estaba ahora más adelante, porque una cosa que no les comenté, pero que es muy importante para saber, es que esa cobertura del gráfico, por su poder que tenía como publicación, va a ser la primera gran cobertura de un mundial de lo que ustedes ven ahora. Esto que ven que los medios bueno, el gráfico mandó 12 personas al mundial del 82, hasta alquiló un avión, mandó una máquina para procesar fotos color y enviarlas por radiofoto, cosa que no ocurría. El gráfico, les cuento, y bueno, en algunos otros diarios también, el gráfico que se jugaba por la imagen. Generalmente un periodista iba a hacer una cobertura, supongamos, vamos a ver, Roland Garros del 82, para poner, Vilas sale segundo, un periodista lo cubre con un fotógrafo. Antes de escribir la nota, ese día el periodista iba al aeropuerto a buscar quién era un argentino que iba a Buenos Aires. Preguntaba, iba tanteando, si era una cuestión de buena fe, y le daba el rollo con las fotos. Y un billete de $100 quebrado, la mitad. Te van a estar esperando en el aeropuerto. Si vos le entregas esto a la persona, te van a dar un billete de $100 completo. Así viajaban las fotos. En todo el mundo, en Japón, en todo el gráfico, ganaba lo que hoy vemos con Instagram o algo, el gráfico ganaba teniendo la foto. Uno compraba el gráfico, ganaba la foto de lo que escuchaba por radio. Bueno, la carta del soldado Maradona, que se las voy a contar después. Llega una carta de un soldado Maradona. El gráfico había tenido un problema en el año 78, en la cual un periodista llamado Enrique Romero escribe una carta apócrifa. Dice que la carta era una carta de Ruth Kroll, en la cual Ruth Kroll decía que todo lo que se decía en la Argentina sobre la dictadura argentina era mentira, que los fusiles disparaban flores y que todo era maravilloso. La carta Kroll nunca habló con el periodista. Es un escándalo histórico que tiene gráfico, es la primera gran mancha que tiene gráfico de otras que va a tener a lo largo de su historia y que va a culminar con el 5-0 de Argentina y Colombia, que es el principio del fin, en el 94. El soldado existió, Guillermo Blanco, que fue el enviado y después fue el jefe de prensa de Maradona, constató que ese soldado existió, lo quiso juntar con Maradona, el soldado vive en Mar del Plata, se llama Niño, y nunca pudieron verlo, nunca lo pudo ver a Maradona, pero la carta existió y Maradona la leyó y va a haber fotos de ese soldado que le habla a Maradona, ¿no? Lo que les contaba, hay una abrupta desaparición del tema después de la guerra, no se habla más. No se habló más. Fueron 16 semanas en las cuales, 11 semanas en las cuales se habló de todo. Y del 14 de junio de 82, que se repartían folletos del gráfico en el Mundial, pasamos al partido con Hungría, que es el 4-1, que es el partido siguiente, y ya Maradona hizo sus 2 goles, otro hizo Ardiles, otro hizo Bertoni, y vamos a pasar de eso al desastre de Menotti. Pero de Malvinas no se habló nunca más. Antes que sigas un comentario, Alfredo. Sí.
viste que vos dijiste que el gráfico fue a las islas. Bueno, también iban los diarios y demás, pero Sí, lo que pasa es que el gráfico fue el primero. lo que todos me dijeron es que ellos sabían de que era todo mentira, lo que Pero salía. lógico. Y escuchaban de cuando podían y sintonizaban las radios uruguayas para ver qué diablos estaba pasando. Bueno, era la época que se escuchaba Radio Colonia. Pero en Malvinas se llegaba. Pero lógico. La única radio que llegaba, Claro. que podía escuchar, escuchaba.